Listo. A ver, padre Amadeo. Un gusto. Un gusto conocerlo. ¿Tu nombre es? Luis Ángel. Luis Ángel. Luis un Ángel. gusto también. Un gusto, padre Amadeo. Bueno, el padre Amadeo es un padre de la Congregación de Jesús y de María. Así es. Los eudistas. Bueno, quisiera preguntarle que le comente a las personas, a los jóvenes. Los jóvenes es la esperanza de la iglesia, y esa esperanza está disminuida. Hace rato, echando cafecito con los demás padres, platicábamos que hay muy pocas vocaciones para los seminarios de varones y las religiosas. Están cerrando ya unas religiosas, ¿no? Su casa, creo que de la Asunción. De la Asunción. Sí. ¿Cuántos años estuvieron las hermanas? Me dijo una de ellas que estuvieron aquí en la parroquia 70 años. 70 años. Sí. Cuando yo estuve en la parroquia, ellas estaban muy cercanas y colaborando mucho en la parroquia y en el trabajo pastoral. Sí. Ahora, bueno, pues quise iniciar con eso. Quiero que este mensaje le llegue a los jóvenes, a todas las personas que conozcan la Congregación de Jesús y de María. Yo estoy leyendo un pequeño librito, ahorita se los voy a mostrar. Es este librito, San Juan Eudes, Obras Escogidas. Usted ya se lo leyó. Usted se lo sabe. Sí, lo conozco muy bien. Lo conoce muy bien. Mira, como dice el título Obras Escogidas, es una selección de las obras de Juan Eudes. Todo lo que él escribió, que fue un gran escritor, fue publicado en 12, actualmente 13 tomos, 13 volúmenes en francés, es su lengua original. Hay mucho para leer en esos volúmenes de Juan Eudes, muy importantes, muy ricos en doctrina, en espiritualidad. En español se han hecho diversas traducciones. Cuando yo estaba en el seminario, los formadores hicieron una primera traducción al español en lo que se llamó la colección de libros amarillos. Publicaron algunas de las obras de Juan Eudes en nuestra editorial Juan Eudes, que estaba ahí en Usaquén, Bogotá, con pasta amarilla, y por eso se llamaron los libros amarillos. Sí. Esa fue una primera traducción. Después hubo otra versión hecha por el padre Hipólito Arias, eudista. Y es esta. Una selección, no todas naturalmente, una selección de las obras de Juan Eudes, traducidas por el padre Hipólito y publicadas en este volumen, Obras Escogidas de Juan Eudes. Bueno, San Juan, gracias padre. San Juan Eudes tiene un corazón en la mano. Ese que está ahí con su corazón. ¿Qué quiere decir el corazón, padre? Que tiene en la mano. ¿Qué quiso hacer con eso? ¿Qué quiso Juan simbolizar? Eudes tuvo como uno de los puntos fuertes de su espiritualidad la devoción al corazón de Jesús. Primero el corazón de María. Él comenzó con el corazón de María. En sus obras completas escribió 3 volúmenes dedicados al corazón de María, divididos, según la costumbre de su tiempo, en 12 libros. Sí. Y el último libro, el número 12, trata del corazón de Jesús. Juan Eudes, en su espiritualidad, tuvo una gran devoción, veneración, entrega total al corazón de María y al corazón de Jesús. Entrega total. Eso que acaba de decir, padre, es un gran ejemplo, es algo que me admiró mucho leyéndolo, este libro. Voy en la página 50 de este chonchón, que son como 450 páginas, pero bueno, le estaba diciendo al padre que yo estoy haciendo una lección divina, o sea, estoy leyendo y meditando. Sí. Y en esa meditación, padre, yo vi aquí que San Juan Eudes tiene
el compromiso bien puesto, y es algo con lo que todos los jóvenes, con todos los adultos, el mundo de hoy es algo con lo que está batallando. Compromiso, entrega. Estaba viendo el otro día en las redes sociales y usted lo ha visto como sacerdote, como confesor, como pastor, con sus hermanos sacerdotes, con los hermanos aquí de la comunidad, lo escuchamos. Es un problema social muy latente, que está muy vivo, pues ese problema de la entrega, del compromiso. Es un problema bien de hoy, del mundo de hoy. Y San Juan Eudes a mí me enseñó que, como lo dijo usted, entrega, compromiso con la congregación, con la creación de la congregación, porque estaba leyendo que él estuvo en otro seminario, estuvo en un seminario, luego entró al oratorio. Estuvo en el oratorio. Su formación como sacerdote fue en el oratorio del cardenal de Berulle, allá en Francia, en el siglo XVII. Allá fue donde él recibió esa espiritualidad del oratorio comunicada por el cardenal de Berulle y sus sucesores, muy cristocéntrica, como decimos, centrada en la persona de Cristo y de Cristo sacerdote. Ahí tuvo él su formación muy fuerte, muy intensa. Él fue ordenado sacerdote en el oratorio y comenzó su ministerio en el oratorio. Sí, fíjese que en ese oratorio él vio la necesidad de la sociedad, estaba leyendo, y quiso hacer una congregación que respondiera a las necesidades de su tiempo. La prostitución, la hambruna, la pobreza, la guerra. Vivió en una época de muchos intelectuales también. Él fue, a lo que estoy leyendo, les comparto, fue un genio y fue un comprometido y un entregado y un enamorado de Jesús, del corazón de Jesús, del amor, de la misericordia. Fue una persona de compromiso, de entrega, y es algo que los eudistas, a lo que llevo yo aquí, conociéndolos, viendo lo que San Juan Eudes fue, cómo viven, los eudistas es lo que quieren transmitir, ese compromiso, con lo social, con lo pragmático. Y en la iglesia hay mucha gente nos critica a nosotros como católicos, que qué hacemos, que a qué nos dedicamos, que nada más rezar. Pues bueno, San Juan Eudes respondió a los problemas sociales, él fue de acción, de praxis. Él no nada más estaba rezando, él iba, recogía a las personas que estaban en la calle, a las personas necesitadas, a los enfermos, abandonados en la peste, los recogía, los visitaba, les llevaba a la comunión, y él nunca temió contaminarse de esas enfermedades. Iba. Y algo, padre, algo que me llenó el corazón, porque soy humano, usted es humano, usted como yo, como dicen, como te ves me vi y como se ve me veré. O sea, como dice un filósofo, soy humano y nada humano me es ajeno, nada humano me es ajeno. Y él padeció mucho esa parte también tuvo miedo, también tuvo ese momento de crisis de ¿será por aquí? ¿Seguiré? Son preguntas que todos nos hacemos en cualquier vocación, soltería, matrimonio, vida consagrada. Siempre esas preguntas nos las vamos a hacer, siempre. ¿Será por aquí? Y él entró en una crisis donde dijo, porque todo se le vino abajo, padre. Yo lo que estoy leyendo, todo se le vino abajo y los hermanos que eran de la congregación pasada, porque él estuvo en una congregación, pero se salió de esa congregación para, de acuerdo a las necesidades que él veía de su tiempo, crear una congregación que atendiera esas necesidades. Y fue un llamado de Dios también, no nada más fue por sus pantalones o por sus pistolas, como decimos aquí en México, sino que fue atendiendo, pero a ese llamado, pero sus hermanos de la congregación pasada le echaron tierra, padre. Los del oratorio sí, porque él, como te dije antes, inició su vida sacerdotal en el oratorio y ahí estuvo 20 años en el oratorio, trabajando muy bien, haciendo misiones y todo. Pero él quiso que
el oratorio de Francia se dedicara a la formación de los sacerdotes, porque era una gran necesidad de su tiempo. Sí, pero en el oratorio no lo apoyaron, en ese proyecto. Y entonces él, que vio la necesidad en sus misiones, veía la necesidad de pastores bien formados, porque los sacerdotes en su tiempo tenían muy poca formación. Cierto. Y entonces él decía, si los pastores no tienen formación, ¿qué será del pueblo de Dios? Como dice un dicho muy famoso, ¿no? Que un ciego no guía a otro ciego. A otro ciego, claro. Tiene toda. Bueno, entonces él quería asumir esa misión, ese trabajo de la formación, al mismo tiempo que las misiones, porque fue un gran misionero, claro, y siguió predicando. En total llegó a predicar unas 118 misiones largas, no de pocos días, sino de meses. Bueno, continuó su labor de misionero y también puso mucho énfasis y mucho esfuerzo en la formación de los sacerdotes. Entonces, en 1643 fundó la Congregación de Jesús y María, ese es su nombre original, después llamados eudistas, para que continuaran las misiones y para que atendieran a ese problema de la iglesia, de la formación de los sacerdotes. Y el resto de su vida lo dedicó con su propia congregación a esas dos actividades. Misiones de evangelización, él fue un gran evangelizador, misiones, gran predicador, y trabajo en la formación de los sacerdotes hasta el final de su vida en 1680. En 1680 acabó su misión aquí en la tierra y es justamente lo que yo quiero recalcar. También es eso de que lo que me movió mucho a mí fue, como lo decía anteriormente, somos humanos y nada humano nos es ajeno. Tú como laico, tú como catequista, tú como sacerdote, como casado, como seminarista, como lo que sea, en la vocación que estés o estés llamado, vas a sentir crisis, vas a sentir que no está valiendo la pena, vas a sentir crisis. Entonces él sintió crisis y dijo, mis hermanos me están dando la espalda, ¿qué está pasando? Pero él dijo, estoy desmotivado, pero ahí es donde, o sea, mis sentimientos están destruidos, me siento mal, estoy triste, ya no sé qué hacer, pero dijo, pero ahí entra la fe, ahí es donde, Padre, ¿qué diría usted de esa frase, de esa expresión que la fe mueve montañas? La fe mueve montañas, esa frase viene del Evangelio de Cristo nuestro Señor. La fe puede mover montañas. Lo que dijo Jesús a sus discípulos, con un poquito de fe, aunque sea como un granito de mostaza, ustedes podrán mover montañas. San Juan Eudes tuvo fe, Padre. Él fue un hombre de mucha fe y de aceptación de la voluntad de Dios. Fue muy característico en él aceptar lo que Dios dispusiera en su vida, la situación en que lo quisiera colocar, y él estaba siempre, casi podemos decir, obsesionado con la voluntad de Dios. Qué complicado es eso, Padre, pero ¿cómo podemos entender que una cosa es confiar y abandonarse a la voluntad de Dios? Porque muchas veces podemos malentender eso, ¿no? Que decir, lo que Dios quiera. ¿Qué significa lo que Dios quiera? ¿Es actuar y esperar o solamente esperar? ¿Qué significa eso? Mira, esa confianza en la voluntad de Dios nace naturalmente de una fe profunda, de una fe en el Dios que nos ama, que quiere nuestro bien, que dirige nuestra vida. Y Juan Eudes estaba muy convencido de eso. Y esa convicción lo llevó a aceptar
y a disponerse a cumplir siempre y en todo la voluntad de Dios, lo que Dios disponga para mí. Si dispone un momento de felicidad, de alegría, de éxito, pues qué bueno, bendito sea. Pero si me da unos cocotazos y me pone en situación difícil y me pone obstáculos, bendito sea, porque todo lo que Él dispone es para nuestro bien. Pero a pesar de todo eso, o sea, que nos apapache Dios o que nos dé cocotazos, como dice, es seguir, ¿no? Seguir. Sí. Seguir, como usted lo dijo, compromiso, entrega. Entrega total, abandono. Pero él usó mucho la palabra abandono. Abandono. Abandono en la voluntad de Dios, lo que Dios disponga para mí. Bueno o malo, si Él lo dispone, está bien. Y gracias, Padre. Y me gustaría que les comentara, usted es un hombre de mundo. El otro día lo escuchaba platicar de sus experiencias. Viera qué enriquecedor es escucharlo a usted y a los demás sacerdotes que han tenido experiencia pastoral. Platíquele a la gente, a los seminaristas, a las religiosas, a los laicos que nos estén viendo, a los jóvenes, en qué lugares ha estado, cuántos años tiene, cuántos idiomas habla. Platíqueles. Bueno, a ver, lo de cuántos años ya no me acuerdo, ya perdí la cuenta. Después de 100 ya. Creo que por ahí van en 80 y tantos por ahí. Bueno, como años vividos, los que me faltan no sé cuántos son. Bueno, de sacerdocio, yo fui ordenado, Jesucristo me llamó y me ordenó para el sacerdocio el 3 de julio, próximamente voy a cumplir un aniversario, de 1966, cuando yo era más joven que ahora. Bueno, entonces, según eso, haciendo bien las cuentas, llevo 58. 50 y tantos años Va a cumplir 58. de ministerio sacerdotal. Wow. Dios me ha permitido seguir, continuar, aunque en la iglesia, después del Concilio Vaticano II, hubo luchas y dificultades y crisis, y muchos dejaron el ministerio. En algún momento yo también sentí como esa tentación, digamos, o ese interrogante, ¿sigo adelante o tomo otro camino? Pero Dios me hizo ver que este era mi camino y que siguiera adelante, y aquí estoy. Entonces, pues como te digo, ya llevo 50 y tantos años en el ejercicio del ministerio sacerdotal, y mi congregación me ha enviado a distintos países. Yo he estado sirviendo en Colombia, mi país, Ecuador, Venezuela, República Dominicana, México, lindo y querido, eso, y Filipinas. 6 países. 6 países de servicio. Pero también creo que estuvo estudiando en el extranjero, ¿no? ¿Dónde? No estuvo estudiando, no estudió en otro lado. En Roma. Estudió en Roma, sí, sí. ¿no? Mi congregación me envió a estudiar. Los primeros años de sacerdocio, me enviaron a Roma para estudiar la Biblia en el Instituto Bíblico. Sí. ¿Y cuántos idiomas habla, padre? Ay, ya no sé cuántos. Pues mira, yo hablo español, castellano, mexicano, colombiano. Sí. Conozco un poco bueno, hablando en serio, español, italiano, inglés, francés, alemán, por ahí. Griego, por lo bíblico, bueno, estudió griego, ¿no? En los estudios bíblicos teníamos que estudiar en mi tiempo latín, porque la formación era en latín, griego y hebreo para los estudios bíblicos. 8, usted se ha topado con 8 idiomas, ¿eh? y bueno, preguntarle también, padre, bueno, comentar, pues, les comento, perdón, que ustedes saben que, no sé si habían escuchado, pues, una expresión que
el humor es signo de los hombres inteligentes. Y el padre, como ven, es un padre intelectual, inteligente, pastoral, como San Juan Eudes lo era, es un gran discípulo de San Juan Eudes. Entonces, el padre Amadeo es un gran contador de chistes también. Es un gran contador de chistes. Si se sabe alguno, que nos cuente algún chiste por ahí. Ay, ay, ay. Pero no sé, ¿un chiste para mayores o para menores? No, para los dos. Para los dos. Ay, no, pero con eso los chistes hay que tener cuidado para no desedificar a nadie. Bueno, a ver, ¿qué te cuento? Pues un chiste para hablar del Papa, no mío, sino del Papa. Sí. Yo he conocido, me ha tocado vivir también en el pontificado de 6 papas: Pío XII, Juan XXIII, Juan Pablo I, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, y ahora el león rugiente, el Papa León. Bueno, a ver, así de un chiste que me acuerdo del Papa Pablo VI. Él estuvo en Colombia visitando, fue una visita muy buena, muy espiritual, muy pastoral, la disfrutamos mucho. Pero cuando el Papa iba a Colombia, le dijeron que los colombianos comían mucha papa. Y entonces dijo, no, yo no voy para allá. Pero ya le explicaron que una cosa es el Papa y otro la papa. Y bueno, sí voy. Sí, vino a Colombia. El Papa y la papa, sí. No, pues sí. Quien lo entendió, lo entendió. Y bueno, pues, como el padre nos ha contado muchos chistes. Para contarle otro de los papas, ¿sabes cuántas personas cabían en el auto del Papa Juan XXIII? 24. 24. Juan XXIII y el chofer. Quien conozca al Papa Juan XXIII, bueno, quien tenga conocimiento de cómo era, van a saber por qué. Sí. Entonces, no, pues padre, pues yo lo admiro, le agradezco por compartir su vida, la entrega del Evangelio a Cristo. Y pues ahorita usted cuéntale a la gente a qué se dedica, hacia dónde va, qué está haciendo. Usted ya, pues como lo dijimos, con cuántos idiomas se ha topado, a cuántos países ha ido, a cuántas personas le ha predicado, a cuántos sacerdotes ha enseñado, ha estado en seminarios en formación, ha enseñado a laicos, ha enseñado a sacerdotes, incluso tiene usted alumnos que ya son obispos, ¿no? 3 de mis alumnos son obispos. 3 nada más. Uno en Venezuela, uno en Ecuador y uno en Colombia. El arzobispo de Medellín, Colombia, fue mi alumno. 3 obispos. Entonces, fíjense, formador de obispos, formador de sacerdotes, laicos, ha ido a misiones, ha hablado en otras lenguas, ha pensado cómo transmitir el Evangelio en otras lenguas. Y su vida ha sido de mucha actividad, mucho dinamismo, mucha entrega, mucha fe, mucha lucha. Entonces, ahorita, padre, usted está de visita aquí en México, le agradecemos. Usted es de Colombia, y ¿hacia dónde va ahorita? ¿Qué está haciendo? Pues mira, claro, soy colombiano, como te dije, he estado en otros países. En México estuve 22 años, nada más, así que conocí un poco a México y a los mexicanos,
No comí mucho chile, más bien poquito, pero sí he disfrutado de la hospitalidad, la calidez de la gente mexicana, de su amistad, de su cariño. En los 22 años conocí a muchas personas y familias. Yo he trabajado, he servido en el movimiento de encuentros matrimoniales y a través de eso he tratado con muchos matrimonios y familias. Pues ha sido parte de mi ministerio. Un poco el ministerio lo realicé primero en los seminarios porque mi congregación me destinó a eso. Yo estuve 32 años en los seminarios de distintos países como formador, como rector. Y después de los 32 años de ministerio, nuestra comunidad tomó, de acuerdo con el arzobispo de México, una parroquia aquí en México, la parroquia de Santa María de Guadalupe. Y yo estaba en el seminario de Culiacán, Sinaloa. Cuando nuestra comunidad tomó esta parroquia, me pidió a mí el superior que viniera a asumir la parroquia de Santa María de Guadalupe. Y ahí estuve 6 años, en Santa María de Guadalupe. Después he servido en otras parroquias, aquí en México, en Ecuador, en Colombia. La última parroquia donde estuve sirviendo fue en Bucaramanga, Colombia. Estuve allá colaborando con los otros sacerdotes. Ahí estuve 3 años y hace poco, en enero de este año, mi superior me dijo: usted ya está viejito. No sé cómo se dio cuenta, pero me dijo que ya estoy viejito y que me vaya a la casa de descanso. Y me envió a nuestra casa de reposo, Casa de la Juventud Acumulada, que queda en Medellín, Colombia. Y actualmente estoy ahí, esa es mi residencia actual. O sea, usted está, el padre pues ya está retirado, el padre ya trabajó mucho, sinceramente pues se lo merece, o sea, es justo, es necesario, se lo merece, pero el padre todavía quiere hablar otros 5 idiomas y quiere ir a otros continentes, pero pues todo, padre, todo por servir. Todo por servir. Nuestro lema como budistas, tal vez ya habrás encontrado: servir a Cristo y a su iglesia con buen corazón y con mucha decisión. Qué frase, padre. Esa, y pues para concluir, no sé, no sé cuál que nos pudiera compartir, pues lo más bonito, lo más significativo de su ministerio sacerdotal. Pues mira, el ministerio sacerdotal tiene tantos aspectos y actividades y fases que decir que fue lo más bonito pues es un poco difícil. Cuando estuve en la formación, yo encontré como algo muy importante y satisfactorio trabajar, dedicar mi vida, mi ministerio, mi formación a la formación de otros. Para mí eso fue importante y mi congregación me pidió eso. Pero luego cuando ya vine al trabajo pastoral, para mí fue muy importante encontrarme con la gente, compartir con la gente, ser pastor del pueblo de Dios. Y mi primera experiencia pastoral como párroco fue aquí en Santa María de Guadalupe. Fue para mí muy agradable, muy enriquecedora esa experiencia. Sí. Aquí fue su primera experiencia. Y bueno, ¿qué le diría a un joven del siglo XXI que tiene la intención de servir a Jesús, de servirlo en donde sea, pero servirlo? ¿Qué le diría? A usted que estuvo en tantos seminarios,
que sirvió tanto y vio tantos chicos, tantos seminaristas, tantas personas que Sí. quisieron entregar su vida. ¿Cuál fue ese rompimiento, padre? Usted qué vio en esos jóvenes? ¿Qué fue lo que los tumbó? ¿Cuál fue como que la constante en esas crisis? ¿Cuál fue lo que más los hizo aquí? ¿Quién fue? Díganos el nombre de la persona que más seminaristas tumbó. Díganos el sentimiento. ¿Qué pasó? A ver, repíteme la pregunta, no te la capté bien. Discúlpeme, estoy emocionado. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que más hizo que los seminaristas o los sacerdotes dejaran el ministerio? Dejaran el ministerio. O se salieran pues del seminario. Sí. Mira, pues ese ha sido un problema de la iglesia en todos los tiempos. Eso siempre lo ha habido, no solo en nuestro tiempo. Siempre en la historia de la iglesia ha habido épocas de crisis, épocas difíciles, y ha habido muchos que han dejado el ministerio sacerdotal. Pues mira, partiendo desde el grupo de los 12 apóstoles, Jesús tuvo 12 apóstoles y uno de ellos se le chispoteó, el Judas, que fue otro camino. Y en la historia de la iglesia ha habido varios que abandonaron el ministerio en todas las épocas. Últimamente, en estos últimos años, ese problema se ha agudizado. Ha habido el problema del sacerdocio es como de doble filo. Por una parte, han disminuido las vocaciones. Ya no hay muchos jóvenes que quieran decir, sí, aquí estoy. Es difícil y tenemos que ver qué camino seguir por ahí. Es un aspecto del problema. Y el otro ha sido el abandono de algunos sacerdotes y religiosos. La época del Concilio Vaticano II, en el siglo pasado, pues fue una época bastante difícil, sobre todo lo que fue el post-concilio, por las reformas que hubo. Hubo varios sacerdotes que dejaron el ministerio. En nuestra congregación, yo creo que tenemos que lamentar tal vez unas 10 deserciones del sacerdocio por ahí. ¿Qué hacer hoy? Pues mira, el problema actual, difícil por el mundo actual que nos rodea, por tantos medios de comunicación y por todo eso, pero tenemos que seguir luchando para buscar las vocaciones que Dios quiere enviar a la iglesia, preguntarnos cómo debemos formar hoy, actualmente, en este tiempo de tanta comunicación, de internet, de teléfono celular y tantas cosas. Los jóvenes hoy están informados de todo. Y pues de nada. Tenemos que pensar, discernir y pedirle mucho a nuestro Señor que nos ayude a ver qué camino seguir en la formación de los jóvenes de hoy, para que en este mundo que nos rodea y que influye en todos nosotros, ellos, si se sienten llamados, quieran seguir el camino de Cristo nuestro Señor. Y si lo llama a nuestra congregación, pues adelante, ofrecerle nuestra vida, nuestra espiritualidad, nuestro trabajo pastoral, y decirles, vengan a compartir con nosotros, a servir con nosotros a Cristo y a su iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día. No, pues gracias, padre. Algo que escuchándolo, vino a mí un pensamiento, el silencio, usted habló del discernimiento. El discernimiento es muy importante y es muy costoso porque requiere silencio. Y hoy en día, como lo dijo, la hipercomunicación, las distracciones de las redes sociales y todo eso de mala información, de hipercomunicación, nos mantienen de repente en una ola de confusión, en una ola de comparaciones, porque en las redes sociales, padre, a mí me ha pasado,
A mí sinceramente me ha pasado que ves al fulano, que ves a la fulana, que ves a tu vecino, a tu tío, a tu tía, a tal persona, a tu excompañero, que ya hizo esto, que ya hizo lo otro, y tú dices, y yo no tengo esto, yo no tengo lo otro. Pero pues algo que los críticos de las redes sociales también mencionan es que todos subimos lo mejor de nuestra vida, no subimos nuestros problemas, y eso es justo un problema, porque la persona que está subiendo algo a las redes sociales es lo mejor que puede, o sea, son apariencias, padre. Suben solo apariencias muchas veces y uno se compara con esas apariencias y vienen las crisis. Sí. Vienen las crisis del joven, del... Sí, eso es verdad. Todos esos medios de comunicación hoy en día nos entran por todos los sentidos y no podemos desconocer. En este mundo globalizado, como decimos ahora, hay tantas cosas que nos llegan, que nos ofrecen tantas oportunidades o halagos que nos hace el mundo de hoy. Eso es verdad, es un hecho. Para este trabajo de las vocaciones y de la formación sacerdotal necesitamos ante todo dos actitudes: discernimiento, ayudar al joven a que vea, que descubra cuál es su camino, a ver si Dios lo está llamando al sacerdocio o no. Se requiere discernimiento con la ayuda de los orientadores. Y segundo, oración. Señor, ¿cómo le hacemos hoy? ¿Cómo le trabajamos? ¿Cómo formamos? ¿Cómo orientamos a estos jóvenes de ahora? ¿Cómo lo llevamos por tu camino? Necesitamos mucha oración. No, pues gracias, padre. Pues ahí está la clave, ya lo vimos. Y me comentaba el padre Jacob que él me está acompañando en un discernimiento. Me comentaba él, es importante que se haga un discernimiento para la vida que tú quieras, a la vocación que tú quieras entregarte. Si vas a entregarte al matrimonio, a la vida de soltero, al sacerdocio, a la con los religiosos, con las religiosas, tú dama, tú mujer, anímate, porque también necesitamos religiosas. Entonces, a la vocación que sea que te quieras entregar, me decía el padre Jacob, tú tienes que discernir. Y es lo que usted está diciendo, o sea, encuentro esa constante del discernimiento, esa palabra constante. Y yo le decía al padre Jacob, es que no sé a veces, no sé. Y justamente dice, esa es la palabra que quería escuchar, no sé. Y cuando hay un no sé, cuando hay una duda, es cuando empiezas tú a construir el conocimiento. Como decía, hablando de filosofía, ya ve que decía Descartes, que en su discurso del método, que él quiere ignorar todo para empezar un conocimiento nuevo. O sea, la duda te genera conocimiento. Si no hay duda, no hay nada. Si tú quieres saberlo todo... No, es propio del hombre saber dudar, pero también buscar la verdad. Ándele. Sí, propio del hombre, propio de la filosofía y de nuestras ciencias. Pero, como te digo, en este camino del sacerdocio, en el mundo actual, en nuestro mundo, en este siglo XXI, se requiere ayudar a los jóvenes en ese discernimiento. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por dónde quieres que yo te siga? ¿Para qué tarea, qué trabajo me tienes para mí a lo largo de mi vida? Eso requiere, pues, diálogo con el joven, orientación, en una palabra, pues, el discernimiento. Y con mucha oración, tanto del formador como del joven. Señor, ayúdame a ver con claridad. Quiero conocer tu designio para mí. Quiero saber a qué me está llamando, a qué me destinas, y dame tu sabiduría para poder elegir. Como dice algún principio, según leí, creo que es de los Alcohólicos Anónimos, es preciso, Señor, ayúdame a cambiar las cosas que debo cambiar,
ayúdame a aceptar las que no puedo cambiar y dame sabiduría para distinguir lo uno de lo otro. Qué buena expresión, padre. Pues vamos cerrando con esta entrevista. Yo no soy experto entrevistando, yo estoy aprendiendo, pero como decía un amigo, se aprende a hablar hablando. Y dice, como sea que tú quieras hacer algo, pero hazlo ya, inícialo. Nadie va a ser experto. Y me decía el padre Jacob, si tú te animas a este camino, a esta vocación, vas a tener miedos y no te esperes a no tener miedos. Con los miedos ya inicia, ya. ¿Por qué? Porque eso es en todo, eso es en todas las vocaciones y es muy humano tener miedo. Es Así muy humano es, tener el miedo, inseguridad. la duda, la incertidumbre es propio de los seres humanos. Y los sabios saben dudar, ¿sí? También en este camino puede haber dudas. Pero como te digo, dos cosas que necesitamos siempre: discernimiento y oración. Así que te felicito por esta búsqueda que estás haciendo, por este interés en conocer nuestra vida, nuestra espiritualidad, este librito, esta libretita de Juan Eudes. Bueno, como te dije, son 12 tomos 12 de tomitos. obras completas. Algún día tendrás que leerlos Claro. en francés, Claro, padre. pero bueno. Así Bien, adelante, sigue adelante en esta búsqueda, en esta inquietud, y si Jesucristo te hace ver, te ayuda a ver que este es su camino, adelante. Gracias, padre. Gracias, le agradezco. Me encomiendo sus oraciones y yo voy a orar por usted también y a ver cuándo lo voy a ir a visitar a Colombia, padre. Muy bien. Lo voy a ir a visitar y Claro que sí, a será todo- un gusto recibirte allá. a todo el club allá en Colombia. y pues ahí Mira, nos va a presentar. los padres que están aquí han estado todos en Colombia, Sí. en su formación. Ulises estuvo, el padre Jacob también, los otros mexicanos aquí, el que está en Ecuador, que se llama, ¿cómo? Héctor Manzanares. Todos han estado en Colombia. Sí. Algún día tendrás la oportunidad. Gracias, padre. Pues muchas gracias. Dios me lo Bueno, bendiga. pues un gusto. Y gracias por todo, Muy padre. bien. Échale ganas, como dicen los mexicanos. Gracias, padre. Toma tu librito.